Sean todos bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso después de un tiempo de espera. Yo soy Paul. Muy bien, entonces hoy vamos a platicar sobre el tema de las arcillas expansivas que nos han pedido tanto. Y bueno, comencemos con este tema interesantísimo de este tipo de suelo no saturado y que tiene unas características muy especiales. Yo soy de Coro, Venezuela, está sobre arcillas expansivas, y Paul vive en Querétaro, México, y allá también tienen arcillas expansivas, así que, bueno, son temas que no son muy cercanos, ¿verdad, Paul? Sí, de hecho, casi podríamos decir que pues, la mayor parte de las ciudades que están desplantadas en suelos no saturados, de algún u otro modo, tienen presencia de arcillas expansivas, ¿no? Es algo que seguro nos vamos a topar cuando vivimos en grado de saturación pues, menores del 100%. Exactamente. Entonces, pues bueno, estos suelos, pues son Mm. arcillas. Yo lo que me he dado cuenta es que en la práctica geotécnica, al menos aquí en Tijuana, no sé, en otros sitios, la gente ve una arcilla que clasifica como CH y ya de entrada dicen pues que es una arcilla expansiva. Entonces, una primera distinción que a mí me gusta mucho hacer es que yo he visto dos tipos de arcillas expansivas. Unas arcillas expansivas que son sí saturadas y unas arcillas expansivas que son no saturadas. En las dos, el fenómeno de la relajación de esfuerzo influye en el comportamiento. Por ejemplo, la arcilla sí saturada expansiva del Valle de la Ciudad de México. Tú en la Ciudad de México, que es una arcilla saturada, blanda, con una estructura pues, muy interesante, muy deformable ese suelo, pero tú haces una excavación para el cajón del estacionamiento de un edificio, lo cortas y lo nivelas hoy con el topógrafo y perfecto, ya mañana queda listo para poder estabilizar todo Sí, sí, es cierto. Aunque ahí yo haría una acotación porque en caso de excavaciones hay suelos también arenosos que pueden tener problemas de falla de fondo y presentar expansión, como lo señalas, por relajación de esfuerzo. Por eso, el tópico de las áreas expansivas en realidad va, digo, para particularizar el asunto, a problemas de cambio volumétrico debido a cambios de grado de saturación y quizás en eso podemos concentrarnos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces yo distinguía para eso y el otro tipo de arcillas expansivas, no saturadas, que es de lo que vamos a platicar hoy, por eso hacía esa acotación, es cuando la relajación también de esfuerzo sucede por una disminución de la succión mátrica dentro del suelo. Aunque ahí también haría una precisión, ¿no? Porque en arcillas, vamos a concentrarnos, mi pana, para el asunto de cambio volumétrico debido a cambio de saturación. Es decir, tenemos un suelo saturado, suelo fino saturado, ¿no? ¿Por qué expande una arcilla no saturada, ¿no? Sí, hay una relación de esfuerzos, pero hay algo más, ¿no? Es Sí, decir, hay un fondo de la mineralogía del suelo. O sea, primero yo diría, antes de meterme a esfuerzos, mi pana, ¿no? Que las arcillas se expanden más o menos, pero de acuerdo a su mineralogía, sí, ¿no? Porque el agua, pues, reacciona mucho con algunos minerales arcillosos y lo hace de manera más intensa en unos que en otros, ¿no? Ya sabes, el ejemplo clásico de una morilonita famosa, arcillosa, que encuentras en los tipos de suelo vertisoles en edafología. O sea, tú ves un mapa de edafología del país, donde hay un vertisol, hay morilonita, tú ves Querétaro y todo está verde claro porque es el color del vertisol, ¿no? ¿No? Haces mineralogía, que no siempre la hacemos, ¿verdad? Haces mineralogía y encuentras morilonita, ¿no? Y en cambio tenemos suelos, pues a mejor con hilitas o con caulinitas, que también expanden, pero en mucho menor manera, ¿no? Y todo es reacción a nivel molecular. sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Si uno compara las estructuras mineralógicas de la caulinita, por ejemplo, contra la monmorionita, en la monmorionita hay un espacio muy importante a nivel molecular donde cabe mucha agua. Entonces,
esos minerales son hidrofílicos y entonces Sí. ahí tienden a meter el agua a nivel molecular. Y por la forma de la partícula tan plana, bueno, estamos hablando de micras y menores, ¿no? Sí, El área específica, o sea, el área que expone la partícula pues al agua con relación al volumen es enorme, ¿no? sí, no, estamos completamente de acuerdo. Además, si la monmorillonita es Sí. sódica, o sea, que tiene un mineral presente característico, que es el sodio se expande 7 veces su volumen en presencia de agua. Así es, ¿no? ¿No? Entonces, Entonces, ahí estamos hablando de que las partículas absorben agua, absorben con D, sí, sí, absorben, ¿no? sí, No absorben, ¿no? Absorben, ¿no? Hacen parte de un espesor pequeño de agua, cada una de ellas, pero claro, ¿cuántas partículas hay en un puño de arcilla? Pues millones. sí, Y lo que uno ve como ingeniero desde afuera, ¿no? Es que esa arcilla se mueve, ¿no? sí, De formaciones verticales, expande. sí. Sí, entonces definitivamente en una arcilla expansiva, en el fenómeno, para entender el fenómeno, hay una componente mineralógica, química también, y hay una componente mecánica que da la succión. Y la combinación, pues, de estas cosas es la que nos da estos materiales que cuando se hidratan, se hinchan, generando un cambio volumétrico y también una presión de expansión que podría ser vertical en el caso de losas, zapatas, en los pilotes lo que hemos visto es que se abraza la arcilla al pilote y lo levanta, ¿no? Hay un pull out, ¿no? Que trata de Sí, levantar. así es, ¿no? Fíjate que hace como 25 años hicimos una investigación de suelos compactados expansivos, ¿no? Nos pusimos a compactar arcillas de varios tipos en el espacio de compactación, con menos agua, con menos peso volumétrico, más peso volumétrico seco, con respecto a las referencias. Hicimos ensayos de expansión libre y medimos también presión de expansión, ¿no? Y una primera cosa que vemos, digo, aquí era una experimentación en el suelo compactado, pero es válido, digamos, ¿no? ¿No? Aquí se veía muy bien el efecto, por un lado, del contenido de agua, ¿no? O sea, a menor contenido de agua, el suelo es una bomba, y también del peso volumétrico, ¿eh? Mientras sobrecompactabas, si podemos decir eso, ¿no? Un suelo de estos, haces otra bomba, ¿no? ¿No? Porque cuando toman agua, explotan y la presión de expansión que se genera, bueno, nosotros medíamos valores de hasta 15 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Sí. O sea, no hay carga de cimentación que le pongas que lo contrarreste, ¿no? En un edificio cargando hacia arriba, ¿no? En vez de cargar hacia abajo, Ujú, como si cargara hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces, esa modificación de estructura, ujú, pues, influye mucho. Además de las presiones de ujú. expansión, que siempre pensamos que son siempre verticales, pues también hay casos de muros de contención que tienen en el tras 2 suelo expansivo, inclusive Claro, claro, compactado, y entonces pues, claro. se hidrata. Claro, porque los coeficientes de empuje están en todo tiempo, ¿no? Digo, lo que pasa es que cuando estás a una cierta profundidad en un suelo lejos de taludes, bueno, Sí, la fenomenología tiende a ser muy vertical. sí. Cuando estás pegado a muros, pues bueno, me temo que si estás muy pegado, ahí tienes un problema, ¿no? De empuje horizontal adicional, ¿verdad? Al que de por sí tienes que calcular. Así es. Pues, entonces, pues, vamos a ver. Entonces, ¿cómo hago primero para saber que estoy en presencia de un suelo, de una arcilla expansiva? ¿Qué método uso para diagnosticar, al menos rápidamente? Sí. Bueno, ¿Cuáles son los pasos? el más profundo sería, pues, hacer un análisis mineralógico, pero eso nadie lo hace, más que en estudios especiales. Diríamos que sería la respuesta extrema, ¿no? Oye, pues checa, que mira qué minerales arcillosos están, en qué proporción, califícame al suelo. Bueno, en realidad la forma práctica, y así lo hizo Casagrande desde los inicios, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos indicadores, ¿no? Que nos den idea de lo que está pasando y pues los mismos límites de plasticidad, o sea, límite líquido, límite plástico, su diferencia, ¿no? Índice plástico, el índice de actividad es Kempton, Freddy, ¿no? También el índice de actividad puede ser un parámetro índice, ¿no? O sea, que nos puede dar una idea de si el suelo es expansivo. Ahora, te voy a decir en eso, ¿no? En realidad todas las arcillas son expansivas, ¿eh? ¿No? En estas condiciones, todas, unas son menos que otras, sí. Pero más vale pensar así porque si no,
nuestros escuchas pueden creer que hay arcillas que de veras no son expansivas, ¿no? Y en realidad todos lo son. Y la mineralogía obliga, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, las propiedades índice o indicadores asociados son una primer medida, ¿no? En el que un contratista, un desarrollador de proyecto, oh, hay que hacer mecánica de suelos, ¿no, Fred? sí. Sí, definitivamente. Pues saber que el fenómeno de las arcillas expansivas, de los tres problemas básicos de la mecánica de suelos, que son resistencia al cortante, cambio volumétrico en presencia de carga y el flujo medio poroso, el problema es este, pues es un problema de cambio volumétrico. Otros ensayos adicionales, pues están los famosos ensayos de expansión libre en odómetro para encontrar tanto la presión de expansión como la deformación, que son inclusive valores útiles para cuando hay que diseñar la cimentación, pues si es una losa desplantada directamente sobre esto, o también para calcular la resistencia que debe tener un pilote para sostener ese empuje hacia arriba. Usualmente cuando cimentamos encima de un suelo arcilloso, expansivo, sobre todo en climas pues, secos, desérticos como Querétaro, Coro, Torreón, la capacidad de carga no es un problema, ¿no? Sino que el pilote te lo saca la arcilla y es como poder ensanchar el pilote. Bueno, hay otras pruebas también de doble odrómetro que también son interesantes para encontrar el esfuerzo de equilibrio expansivo, más o menos como el esfuerzo de expansión, y esa deformación que son útiles para el diseño. Muy bien, Paul, encontré, caractericé, este es el suelo. Ahora voy a construir encima de ese suelo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué métodos uso para... Bueno, habría que agregarle un dato. O sea, necesitamos, digo, hacemos mecánica de suelo. Si ya obtuvimos características, quiere decir que metimos algún equipo de perforación y tenemos una idea del modelo geotécnico, ¿no? Ya, ¿no? Porque el otro dato es el espesor, ¿no? O sea, ¿de qué espesor de suelo expansivo estamos hablando, ¿no? Porque eso dependería de una primera solución, ¿no? O sea, si es una estructura ligera, una habilidad ligera, y estamos hablando de 40 centímetros de suelo expansivo, pues tu primera solución es removerlo. Sí, Sustitúyelo, llévatelo y tráete un mejor material, un limo de baja plasticidad y compacto. Yo creo que esa sería la solución uno que traen los libros, ¿no, Fred? sí, sí, no, definitivamente. Eso que me hablas tú de la profundidad me ayuda también a hablar sobre una variable muy importante que es la zona activa, la profundidad de la zona activa. Aunque un suelo arcilloso, expansivo, como en Coro, que son 60 metros de espesor de monmorillonita sódica, pero solo los primeros 4 metros, en el caso de Coro, en otros lugares, pero solo los primeros 4 metros son los que están activos a los cambios de humedad, ¿no? O los cambios de succión. Más abajo de eso, el suelo ni enterado de ese cambio que está sucediendo arriba. Sí, lo Que hay, cual no es banal, Freddy. ¿cómo? ¿Cómo determinamos? Digo, no es banal. Sí, ¿Cómo determinamos? Suena claro, ¿no? La profundidad activa. Bueno, ahora dime cómo la determino. En un suelo no saturado, donde el agua tarda meses en moverse, ¿no? sí, usualmente en Coro, cosas que hacíamos a nivel experimental es poder hacer un pozo y en ese pozo meter una medición de humedad por medios eléctricos a diversas profundidades y lo dejas ahí, una tesis de grado y vas Sí, midiendo, pero pues eso pues sí, como requiere haces en un, pero demasiado tiempo. en el libro Eso de requiere Chen, demasiado tiempo. eso fue, pues, bueno, experimental, pero en el libro de Chen, que es un clásico de suelos de arcillas expansivas, hay un método que nos ha dado muy buen resultado y correlaciona muy bien, y es graficar con la profundidad la variación de la humedad natural con respecto al límite líquido, o el índice de plasticidad, perdón, ese cociente en la superficie se mueve mucho, tiene muchos cambios, pero hay una cierta profundidad donde se tranquiliza, donde se vuelve constante. Esa profundidad en la cual ese parámetro, ese cociente se vuelve constante, es la profundidad de la zona activa. Entonces, para los cálculos del cambio volumétrico y
es bien importante ese valor. Bueno, eso es efectivamente un buen método, ¿no? Y lo que hace, y se me hace muy interesante, porque es algo que luego solemos decir algunos, hay que secar con calmita cómo varían los contenidos de agua y los límites de plasticidad con la profundidad. Esa simple variación, esa respuesta, digo, porque estamos estudiando un suelo que tiene, pues, cientos de años, hablando de suelo natural, ¿no? Sí, ¿No? En suelo compactado, en suelos para carreteras, la normativa por eso dice, oiga, bájale, busca suelos que no tengan tanto límite líquido, que no tengan tanta expansión medida en el CBR, por ejemplo, en los años de CBR, ¿no? Porque es mecánica de suelos clásica, ¿no? O sí, sea, Terzaghi lo tenía claro y cuando las primeras especificaciones de calidad para carreteras nacieron, 1920 y tantos, con Hogentobler y Terzaghi, pues lo mero que hicieron es restringe el cambio volumétrico de los suelos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahí está mucho del fondo para el ingeniero civil clásico, ¿no? sí, Chécale bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahí vamos, bien, ahí está la profundidad, y aquí Freddy nos dio una buena idea. Tenemos los límites para que nos diga qué tanto. La presión de expansión es útil porque podemos hacer cálculos, porque finalmente la presión que transmite una zapata se disipa con la profundidad, ¿no? ¿No? sí, Y conviene ir viendo cómo va esa disipación con la presión de expansión, porque la presión de expansión puede ser diferente con la profundidad también, ¿no? sí. Y entonces puede, desde el punto de vista de cálculo, determinar hasta dónde realmente te va a interesar, ¿no? Hacer los cálculos de expansión, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también la profundidad de la zona activa es muy interesante cuando el tipo de cimentación es basada en pilotes. Una solución típica en suelos expansivos es meter unos pilotes que luego tienen la cabeza ensanchada, son de cabeza de campana o de pata de elefante, que aparecen en la literatura. Y ellas lo que hacen es, cuando diseñamos con estos pilotes, la arcilla abraza el pilote y lo levanta. Entonces tú debes tener una resistencia a la fricción negativa que vaya en contra de ese levantamiento y que pueda sostener el pilote y la estructura completa en el lugar. Entonces la idea es que el pilote pueda atravesar esa profundidad de zona activa para poder estar apoyado en un lugar que no se va a estar moviendo. Igual la capacidad de carga en este tipo de suelos que son preconsolidados por ciclos de desecación y humedecimiento, no es un problema. Ahí el problema es que no te saque el pilote. Sí, aunque no suena tan económico para residencias de bajo costo, Freddy, ¿no? En No, no, realidad no. es, ¿no? Eso suena como que para ciertos proyectos, quizás, ¿no? De expansión, fíjate, yo he escuchado soluciones interesantes, ¿no? Digamos, ¿no? ¿No? En Querétaro hubo una vez que digamos, una empresa que se dedica a la producción del acero, le quiso sacar jugo a unos de sus residuos, que son gravas de acero, finalmente escorias, ¿no? Sí, Escorias de fundición, que son extremadamente pesadas, ¿no? ok. Y entonces, en algunos proyectos de algún desarrollo residencial de casas chicas, lo que hizo es, pues, sustituir una capa superficial con esta grava de acero, vamos a decir, extremadamente pesada, y sobre ella hizo el desarrollo. Y asunto arreglado porque pesaba tanto que pues, controlaba muy bien la presión de expansión, ¿no? ¿No? Entonces, como no hay un problema de capacidad de carga, Sí. realmente fue una solución interesante, Freddy. Sí, no, me parece estupendo. Pues bien, nos queda muy poco tiempo para guardar pues este tiempo que dura. Este es un tema interesantísimo, largo, y yo creo que va a haber una segunda parte. Pues sí, yo creo que sí, porque no hablamos de la química, ¿no? Los No métodos hablamos químicos de estabilización. eso, exacto, así es. Entonces, bueno, solo para cerrar, estas arcillas expansivas es un fenómeno interesantísimo que se da en zonas desérticas, donde hay presencia de vertisoles. Para entenderlo, pues hay una componente mineralógica y química muy importante, además del tema de relajación de los esfuerzos de la succión, cuando el suelo se humedece, que es lo que lo activa. Eh, Hay el otro tema de zona activa, de esa definición de la zona activa, del tipo de estructura, como dice bien Paul, o sea, no es lo mismo una casa, viviendas livianas,
que una estructura pues mucho más grande, pero yo creo que ese es lo primero. Es un fenómeno muy costoso en los Estados Unidos. Las llaman, en vez de decir expansive clays, son expensive clays, porque Sí, son así es. gente costosas y generan muchas. Sí, así es, así es. Ellos dicen que acumulado en el año causan más daño en dinero que los huracanes, ¿eh? Así es, Mm. sí, sí. Bueno, muy bien, entonces pues les agradecemos su presencia. Prometemos una segunda parte de esto Sí. Que y nos no, hagan preguntas, Freddy, y nuestros escuchas. sí, Díganos que si quieren que profundicemos en suelos expansivos, en arcillas, y en qué aspectos de ellos, ¿no? muy bien. Hasta pronto. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.